Listo. Entonces, hoy les quiero hablar de hormonas femeninas. Traté de hacerlo pues lo más resumido posible. Este es un tema supremamente extenso, es un tema supremamente amplio. Pues sabemos que incluso hay especialistas en este campo, pero de todas maneras cogí como lo más grande y lo más relevante pues para podérselo traer a ustedes en esta clase. Bueno, entonces, primero que todo, alrededor del 80% de las mujeres reportan síntomas desde 1 o 2 semanas antes de la menstruación. Algunas manifestaciones comunes incluyen el acné, senos dolorosos, hinchazón, decaimiento, irritabilidad, cambios de humor y en un 3 a un 8% de los casos. Espérenme que me va a tocar silenciar los micrófonos. Fue el 25 de junio, mira. Aceptar. Listo, ahora sí. Entonces les estaba diciendo que alrededor del 80% de las mujeres reportan síntomas desde 1 o 2 semanas antes de la menstruación. Algunas de estas manifestaciones pues que las mujeres reportamos son acné, senos dolorosos, hinchazón, decaimiento, irritabilidad y cambios de humor. Un 3 a un 8% de los casos son severos. Estos síntomas interfieren en la vida diaria en un 20 a un 30% de las mujeres y cuando estos síntomas interfieren con la vida diaria reciben el nombre de síndrome premenstrual. Entonces, ¿cómo está conformado el sistema reproductor femenino? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, pues para saber qué es lo que nos está ocurriendo y qué es lo que nos está pasando. Me gusta siempre empezar las clases y sobre todo este tipo de clases enseñándoles un poquito acerca de anatomía y fisiología, porque es la forma más fácil de saber qué es lo que le está pasando a nuestro cuerpo y cuando nosotros sabemos qué le está pasando a nuestro cuerpo, pues va a ser mucho más fácil hacer un tratamiento. Entonces, el sistema reproductor femenino consta de la vagina. Lo que nosotros vemos afuera es la vulva en realidad. La vagina es ya el conducto, ¿sí? Entonces, esta es la vagina, como se muestra aquí en la gráfica, es ya el conducto. La parte externa es la vulva. El cérvix, que es el cuello del útero, este que tiene forma de pera invertida es el útero. El útero tiene el cérvix o cuello del útero, que es de donde nos toman las citologías. Está el endometrio o el espacio pues donde nosotros guardamos los bebés cuando quedamos embarazadas. ¡Ay, llegó María! Esperen. ¡María, te ganaste la rifa! Ah, no se ha conectado todavía. ¡María! ¡Te ganaste la rifa! Y todas estaban aquí, que dónde está María Antonia, que cómo así, que María Antonia que se ha conectado, que por qué, qué es esto. Voy a seguir entonces por acá con la clase. Entonces les estaba diciendo que esta es la vagina, el cuello del útero, el endometrio, que es donde nosotros guardamos los bebés. El útero de todas maneras tiene pues varias partes. El miometrio es el músculo del útero, el endometrio es como aquí donde, como les digo, la bolsita o el espacio donde nosotros guardamos los bebés. Después vienen las trompas, que son estas, que es donde nos hacen la cirugía para no tener hijos, y después viene el ovario. Y el ovario pues también tiene diferentes partes. Entonces, ¿cómo funciona la reproducción? El espermatozoide entra por acá, viaja por la trompa de falopio, va hasta el ovario, reconoce el óvulo, lo fecunda y se devuelven por la trompa de falopio, vienen acá y se pegan del endometrio y ahí es donde se empieza a dar toda la reproducción. Por eso es que cuando nos operan, nos cortan las trompas, porque es como quien dice cerrarle el camino al espermatozoide para que no pueda llegar hasta el ovario por el óvulo. Entonces, esto es como a grandes rasgos la anatomía del sistema reproductor femenino. Tenemos
esta parte es un poco más compleja. No pretendo pues como que se la aprendan ni enredarlas con todo esto, pero sí, como les digo, para mí es muy importante que por lo menos sepamos de dónde vienen las cosas y por qué sentimos o por qué tenemos unos síntomas y en unas fases del ciclo y en determinados momentos de la vida. Señoras, para las feministas extremas que de pronto las mujeres definitivamente sí somos netamente hormonales. O sea, estamos influenciadas por muchísimas hormonas y, y todo nuestro sistema reproductor, nuestra menstruación y toda la ovulación y todo este tema, pues está conectado desde nuestro cerebro. Y por eso es que influye tanto en los cambios de ánimo, en los trastornos que tenemos como de niveles de energía, etcétera, etcétera, porque todo esto viene desde nuestro cerebro. Entonces, en el cerebro nosotros tenemos el hipotálamo. El hipotálamo produce una hormona que se llama la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta va a otra parte del cerebro que se llama la hipófisis, entonces vemos que acá está el hipotálamo, después viene a la hipófisis, y en la hipófisis hace que se produzca la hormona FSH, que es también la que se conoce como folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. Vuelvo y les digo, no quiero enredarlas con nombres médicos, con términos médicos ni nada de esto, sino que quiero que sepan de dónde viene todo esto. Y estas hormonas después mandan señales hasta los ovarios y ahí sí hacen que en los ovarios se produzcan otro tipo de hormonas como son el estradiol y la progesterona. Entonces, este ciclo funciona por retroalimentación, ¿sí? Entonces, cuando este me dice, me falta, manda un mensaje, este produce, cuando este está produciendo, entonces este se inhibe y todos tienen una retroalimentación, ¿sí? Para que nunca se produzca más de una hormona que no necesitamos. Entonces viene del hipotálamo, como les digo, a la hipófisis y de la hipófisis viaja hasta los ovarios y en los ovarios es donde se produce los estrógenos y la progesterona, que son las principales hormonas femeninas. En los ovarios también se producen andrógenos, o sea, por decirlo de alguna forma, testosterona. A pesar de que en nosotras las mujeres los niveles de testosterona son obviamente mucho más bajitos que en los hombres, pero las mujeres también producimos testosterona y la necesitamos. Entonces, como les decía, existe todo este eje que se llama hipotálamo hipófisis gonadal, o sea, del cerebro a los ovarios. Las gónadas son los ovarios. En las mujeres, pues, son los ovarios. Las hormonas femeninas requieren una regulación precisa. O sea, esto, como les digo, es toda una retroalimentación. Cuando me produce la hormona liberadora de gonadotropinas, esta tiene que ir a la LH y a la FSH. La LH y la FSH funcionan de forma contraria. Cuando una está alta, la otra debe estar bajita. Y sucesivamente viajan al ovario y también en el ovario, de acuerdo a los niveles que yo tenga, me dicen produzca o deje de producir. Entonces, el hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotropinas, esta estimula la hipófisis para que produzca la FSH y la LH, y estas regulan la producción de andrógenos, progesterona y estrógenos en los ovarios. Los estrógenos, entonces, esto es súper importante que lo tengamos muy en cuenta para que ustedes sepan para qué me sirve cada hormona y por qué entonces, si yo no tengo estrógenos o si se me están disminuyendo los estrógenos, eso va a producir ciertos síntomas en mi cuerpo. Entonces, los estrógenos influyen en el metabolismo de las grasas y el colesterol en la sangre. Los estrógenos en nosotras las mujeres cumplen un papel protector. Si ustedes se ponen a observar, uno frecuentemente, o no frecuentemente, pero es más frecuente escuchar que un hombre menor de 50 años tuvo un infarto. O sea, uno ve hombres que se infartan a los 35 años, a los 40 años, a los 45 años. Pero es mucho más raro ver que una mujer sufra un infarto antes de los 50 años. Y esto sucede porque los estrógenos nos protegen a nivel cardiovascular y por eso es que es tan raro que una mujer antes de la menopausia tenga un ataque cardíaco.
Puede tenerlo, pero obviamente por otras condiciones, porque los estrógenos cumplen un papel protector. Una vez las mujeres pasamos los 50 años, el riesgo entre hombre y mujer es casi igual de tener un ataque cardíaco. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres entramos en la menopausia, perdemos esa protección que nos dan los estrógenos a nivel cardiovascular. Los estrógenos también ayudan a la distribución de la grasa corporal, formando la silueta femenina con más acumulación de la grasa en caderas y senos. Esto explica también que la silueta de nosotras como mujeres sea mucho más curvilínea, tengamos muchas más caderas que los hombres, porque los estrógenos cumplen este papel de hacer que la grasa se acumule en determinados lugares. Los estrógenos también actúan sobre el metabolismo de los huesos, impidiendo la pérdida de calcio en los huesos y manteniendo la consistencia del esqueleto. Esto es lo que explica también por qué cuando las mujeres empezamos la menopausia tenemos que empezar a consumir calcio y vitamina D, o por qué sucede la osteoporosis después de la menopausia, porque los estrógenos son los que nos están ayudando y nos están protegiendo para que el hueso tenga un adecuado metabolismo eh, y no vayamos a tener pues como deficiencias a nivel óseo. El descenso de los estrógenos afecta el comportamiento emocional de las mujeres, provocando cambios de humor, irritabilidad y depresión. Entonces, eso también explica por qué durante la menopausia, cuando las mujeres no estamos produciendo suficiente nivel de estrógenos, puede haber cambios de humor, las mujeres nos podemos tornar más irritables e incluso puede haber depresión. Y esto también explica los cambios que nosotros tenemos durante el ciclo menstrual. Cuando los estrógenos están en más baja producción y aumenta la producción de progesterona, que esto ocurre en la segunda fase del ciclo menstrual, por eso es que nos puede dar irritabilidad, cambios de humor o incluso depresión. Entonces, por eso les digo, las mujeres somos más hormonales de lo que pensamos. Incluso muchas veces nos cuesta aceptar a nosotras mismas que en realidad las hormonas nos están influyendo y nos están provocando cambios de humor, etcétera, pero esto es real y esto sucede. El aumento estrogénico incentiva los sentimientos de poder y competencia entre las mujeres y esto lo ha demostrado estudios recientes. Por eso es que también en algunas fases del ciclo nosotras nos sentimos como más poderosas, sentimos que somos capaces de hacer más cosas, sentimos que nos rinde más el tiempo, sentimos que tenemos más energía y eso también está mediado por las hormonas. A pesar de la idea difundida de que los estrógenos no influyen en la excitación ni en el orgasmo de la mujer, recientes estudios han determinado que sí influyen en el apetito sexual. Puede que no se haya demostrado que influyen en el orgasmo como tal, pero sí en el apetito sexual. Y eso también explica por qué durante el ciclo menstrual, y volvemos a lo mismo, y por qué durante, ay, perdón, ay, ¿qué le pasó a esto? Y por qué durante la menopausia, pues podemos tener pérdida del apetito sexual. Los estrógenos también tienen un papel importante en la formación del colágeno, que es uno de los principales componentes del tejido conectivo y también de la piel. Y los estrógenos también estimulan la pigmentación de la piel, sobre todo en zonas como pezones, areolas y genitales. Eso es lo que hace, los estrógenos son los que hacen que estas partes de nuestro cuerpo tengan un pigmento mucho más oscuro. Por su parte, la progesterona se produce no solamente en el ovario, sino que también la produce en la placenta cuando estamos embarazadas, solamente tenemos placenta cuando estamos embarazadas, y también se produce en las glándulas suprarrenales. En los estrógenos se me olvidó mencionarles esto, las glándulas suprarrenales también producen estrógenos, a menor nivel que los ovarios, pero también producen estrógenos. Por eso muchas mujeres cuando tienen problemas renales de las glándulas suprarrenales pueden tener alteración de sus ciclos menstruales, signos de hirsutismo, o sea, cuando las mujeres se vuelven peluditas. Eso se puede presentar también cuando hay un problema a nivel de las glándulas suprarrenales porque allí también se producen hormonas sexuales. No en la misma cantidad en que lo hace el ovario, pero allí también se produce. La progesterona prepara el endometrio para la implantación del embrión, lo que les estaba explicando ahorita cuando les mostré el aparato reproductor. Entonces, la progesterona es la que se encarga de que
como digo, como que este espacio donde nosotros guardamos los bebés, que ahí se prepare el endometrio para que cuando este espermatozoide con este óvulo se devuelvan, tengan donde implantarse. La progesterona es la que se encarga de eso. La progesterona también contribuye al mantenimiento del embarazo al no permitir la existencia de cambios en el endometrio que pudieran generar el desprendimiento del embrión, como sucede en el ciclo menstrual. ¿Qué es lo que pasa con nosotras o con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo está diseñado, o sea, un ciclo menstrual es como para que yo me embarace, es como si mi cuerpo cada mes estuviera esperando que yo me embarazara. Entonces, cuando yo no me embarazo, el endometrio que preparó esa progesterona para que se pegara el embrión, ese endometrio pues dice aquí no hay embrión, entonces se desprende. Y esa es la menstruación, ese endometrio que no tuvo un embrión que se pegara. Entonces, cuando hay embrión, se aumentan los niveles de progesterona para que este endometrio no se pueda desprender. Y eso lo hacen los estrógenos. Y como les expliqué, en las hormonas sexuales femeninas, unas inhiben a las otras. La progesterona también regula el ciclo menstrual. La presencia de niveles bajos de progesterona se asocia con irregularidades del ciclo. La progesterona también se vincula con la libido, con el deseo sexual, y está demostrado por diferentes estudios. La progesterona también genera un efecto relajación del sistema nervioso, de hecho facilita la relajación física y el sueño teniendo efectos sedantes. Esto explica por qué también durante ciertas fases del ciclo nos sentimos más cansadas o con más sueño, y también porque durante el embarazo, que es donde hay más alta concentración de progesterona, también explica por qué durante el embarazo nos da tanto sueño. Dicen que la progesterona tiende a ser antidepresiva y ansiolítica. La progesterona es la que contribuye a la lactancia, además también contribuye a la regulación del azúcar en la sangre, o sea, de la glucemia, y evita el cáncer. Es progesterona, es protectora del útero y de muchos otros tejidos para evitar el cáncer. Regula la temperatura del cuerpo, entonces vuelvo al mismo cuento. Esto explica por qué durante algunos momentos del ciclo menstrual yo siento más calor, y también explica por qué en la menopausia, bueno, aunque esto no está confirmado, pero también podría ser una de las razones por las que suceden los bochornos de la menopausia. Y la tercera hormona que nosotros producimos en los ovarios, sino que lo hacemos a una menor cantidad, son los andrógenos. Andrógenos quiere decir hormonas masculinas, ¿sí? O sea, la testosterona y la dihidrotestosterona, que es otra hormona. Pero nosotros necesitamos esos niveles bajos de andrógenos, porque a partir de ahí es que se producen los estrógenos. Además, los andrógenos también tienen un papel importante en la regulación de la función sexual femenina, incluyendo el deseo sexual, la excitación y el orgasmo. Además, porque el estradiol, que es uno de los estrógenos que nosotros tenemos en el cuerpo, se produce a través del metabolismo de la testosterona. Entonces, por eso necesitamos también estos andrógenos. Y aquí se me borró lo que había puesto. Bueno. Pero entonces, así los produzcamos en cantidades pequeñas, los necesitamos. Entonces, ahora sí voy a entrar como a hablarles de las principales, como de los principales problemas que se presentan, que se nos presentan a nosotras las mujeres, y cómo podemos tratar estos problemas con los aceites esenciales. Entonces, los cólicos menstruales. ¿Por qué nos dan cólicos menstruales? Los cólicos menstruales nos dan por esto que les estoy contando, porque nuestro cuerpo se prepara cada mes para recibir un embrión. Y cuando el embrión no aparece, entonces este endometrio que se formó se tiene que desprender, ¿sí? Y para que esto se desprenda, nuestro organismo produce unas sustancias que se llaman prostaglandinas, que son unas mediadoras de la inflamación, para que este endometrio se desprenda y lo arrojemos en la menstruación, y esto es lo que ocasiona los cólicos menstruales. Estas prostaglandinas, porque es como si yo tuviera una inflamación todos los meses. Entonces, por eso es que se producen los cólicos menstruales.
Los aceites esenciales que podemos utilizar para los cólicos menstruales son el Claricalm. El Claricalm es una mezcla para la mujer. Si se fijan, lo voy a estar mencionando durante toda la charla. La salvia también es súper buena para los cólicos menstruales y para todo lo que tiene que ver con salud hormonal femenina. De hecho, la salvia es el principal componente del Claricalm. La copaiba, que también se las he mencionado muchísimo, la copaiba nos ayuda a disminuir el dolor, entonces por eso también nos sirve mucho en los cólicos menstruales. El Deep Blue, que es el antiinflamatorio por excelencia, y como estas prostaglandinas que les mencioné son mediadoras de la inflamación, pues por eso el Deep Blue me va a ayudar a disminuir los cólicos menstruales. El Digestion, a pesar de que tenemos la idea de que nos sirve solamente para cosas digestivas, el Digestion es un excelente antiespasmódico, entonces nos sirve muchísimo para los cólicos menstruales. Y la canela, desde antes incluso de yo conocer los aceites esenciales, yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, mi mamá siempre que yo tenía cólicos me daba agüita de canela. Y el agua de canela yo creo que ha sido ancestral, un remedio ancestral para tratar los cólicos menstruales. O sea, o por lo menos yo siempre la he oído. Perdónenme un segundo que se me va a descargar el computador. Listo. Bueno, entonces el Claricalm se utiliza de forma tópica, se pone en el vientre y en las plantas de los pies. Igualmente la salvia también podemos inhalarla, además de ponerla en el vientre y en las plantas de los pies. La copaiba se recomienda tomada. El Deep Blue se recomienda puesto, aplicado, no solamente en el vientre, sino también en la espalda baja. El Digestion se utiliza también tópico en el vientre y también lo podemos utilizar tomado. Y la canela generalmente recomiendo que se la pongan en la planta de los pies, ¿sí? Mi combo, el mío, el que yo utilizo, a pesar de que estos son súper buenos, el Claricalm de hecho está inventado para eso. Y la salvia también, los que yo más uso son el Digestion, que me lo pongo en el vientre, el Deep Blue, que me lo pongo en la espalda y en las plantas de los pies, y la canela, el Deep Blue que me lo pongo en la espalda y en las plantas de los pies, sí, y la canela que me la pongo en las plantas de los pies. Recuerden que la canela es un aceite caliente y que siempre se debe poner diluido en aceite fraccionado de coco, porque nos puede picar y nos puede irritar la piel. Bueno, la segunda, lo segundo que les quería mencionar es el síndrome de dolor pélvico crónico, porque hay muchísimas mujeres. El síndrome de dolor pélvico crónico tiene una altísima incidencia en mujeres. Hay muchas mujeres que padecen de dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico es aquel que se localiza a nivel del abdomen inferior, la pelvis o estructuras intrapelvianas, persistiendo durante al menos 6 meses, que se presenta de forma continua o intermitente, no asociada exclusivamente con el ciclo menstrual. Esta es la definición de dolor pélvico crónico. Y como les digo, hay muchísimas mujeres que sufren de dolor pélvico crónico. Hay muchas causas. El dolor pélvico crónico no solamente es por causas ginecológicas, o sea, inherentes al aparato reproductor femenino. También, por ejemplo, muchas mujeres que pueden tener dolor pélvico crónico, pero una forma de tratarlo con los aceites esenciales es con el jengibre, con el geranio, con el tomillo, con la copaiba y con el turmeric. Bueno, aquí les tenía anotadito. Cómo los usamos. Bueno, el jengibre para dolor pélvico crónico se debe aplicar 1 a 2 goticas en el vientre y también se pueden poner 1 a 2 goticas debajo de la lengua o tomarlo en una cápsula vegetal. El geranio
También lo podemos usar de la misma forma del jengibre. El tomillo también lo ponemos ingerido en una cápsula o en un vaso con agua. Y acuérdense que el tomillo es un aceite caliente y que siempre lo debemos diluir en aceite fraccionado de coco. La copaiba lo ponemos en el vientre, en las plantas de los pies y también nos lo podemos tomar. Y el turmeric, recuerden que el turmeric es la cúrcuma. La cúrcuma, su principal ingrediente es la curcumina, y la curcumina es una sustancia que se adhiere exactamente a los mismos receptores que se adhiere el ibuprofeno, el naproxeno y todos los AINES. Por eso funciona tan bien como antiinflamatorio. Entonces, no solamente en dolor pélvico crónico, sino, por ejemplo, también lo que les explicaba en los cólicos menstruales, el turmeric nos puede servir mucho porque nos va a quitar esa inflamación y de esa manera nos va a ayudar a quitar el dolor. El turmeric para el dolor pélvico crónico es tomado. Se toman 3 goticas cada 12 horas, puede ser en una cápsula vegetal de las que nos venden en doTERRA o, como les enseñé en estos días en el video que les puse en toda mi esencia, en miel o en un té o en agua o como prefieran. Bueno. Lo tercero que me pareció muy importante mencionarles es cuando tenemos ciclos menstruales irregulares. Entonces, para saber cómo es un ciclo menstrual irregular, pues primero tenemos que saber cómo es un ciclo menstrual regular o normal. Se supone, esto con variaciones de mujer a mujer, entre 1 o 2 días, pero más o menos y aproximadamente un ciclo menstrual regular funciona así. El primer día de mi menstruación en un ciclo normal no se debería demorar más de 5 a 6 días y las pérdidas de sangre pues no deberían ser tampoco exageradas porque eso también abarca lo que es un ciclo menstrual irregular. Después viene del día 6 al día 10 aproximadamente, que son días infértiles. Después, entre el día 11 al día 21 más o menos, son los días fértiles, que es cuando más se produce la hormona folículo estimulante. Y después vienen los otros días infértiles cuando mi cuerpo ya se está preparando para la menstruación, que es, aquí hay altos niveles de progesterona, etc. Esto es más o menos lo que es un ciclo menstrual regular. Entonces, ¿qué pasa? Si yo menstruo 3 días, tengo 10 días normales, después vuelvo y menstruo, o entonces mis menstruaciones duran 11 días, o entonces resulta que yo no menstruo, o entonces resulta que menstruo cada 2 meses. Todo lo que se salga de este ciclo de 28 días y hasta, creo que hasta 32 días ya puede empezar a ser un ciclo menstrual irregular. Vuelvo y les repito, obviamente cada mujer es diferente y si yo toda mi vida he tenido ciclos menstruales de 34 días, pues ese es mi ciclo menstrual regular. Pero si yo venía regular 28 días o no sé qué y de un momento a otro empecé a tener los sangrados donde no era, entonces ahí se considera que es un ciclo menstrual irregular. Y también cuando tenemos sangrados intermenstruales, cuando yo menstruo, pero resulta que en el día 11, 12 y 13 a mí me viene un sangrado poquito, que es lo que se llama spotting. Eso también es un ciclo menstrual irregular o cuando se demora más de lo que se debería demorar. Entonces, para todos estos ciclos menstruales irregulares también podemos ayudarnos con los aceites esenciales. El ciclo menstrual irregular consiste en una serie de cambios, el regular, perdón, que se dan de forma natural, que ocurren en el sistema reproductor femenino, los cuales hacen posible el embarazo o la menstruación, como les dije. En caso de que no haya embarazo, pues el segundo. Y durante este ciclo se hace, como ustedes ven aquí en la figurita más chiquita, para que se preparen los óvulos, ¿sí? Esa es como la idea del ciclo menstrual, preparar un óvulo cada mes, como les digo, para que sea fecundado. Estos ciclos menstruales irregulares los podemos tratar nuevamente con Clarical. Como ustedes ven, en la salud reproductiva femenina, los aceites esenciales que más se usan son el Clarical, el geranio y la salvia. Entonces, nuevamente, para el ciclo menstrual irregular podemos utilizar el Clarical, el geranio, el romero,
el Yarrow Pom del que hablamos en la clase pasada y el Xendocrine. El Xendocrine es un aceite esencial que está muy enfocado a toda la parte metabólica, pero en este tema de los ciclos menstruales irregulares nos sirve muchísimo. Ahora, el síndrome disfórico premenstrual. Les puse esta imagen porque así es exactamente como yo me siento cuando pues, tengo como alteraciones del ánimo durante el ciclo menstrual. El síndrome disfórico premenstrual son todos esos síntomas que ocurren unos días antes de la menstruación o a algunas mujeres también les sucede durante la menstruación. A mí en lo particular me sucede antes de la menstruación, por eso se llama síndrome disfórico premenstrual, pero a algunas mujeres les puede dar incluso durante la menstruación. Los síntomas son muy variados y las causas, pues obviamente sabemos que se atribuyen a las hormonas, por lo que les dije, las hormonas tienen una alta incidencia en nuestro cerebro, las hormonas femeninas, pero pues digamos que dentro de los síntomas que se pueden presentar son estos. Entonces, les hablo de estos síntomas para que ustedes sepan cuando esto les esté sucediendo antes de la menstruación y ustedes puedan como detectar qué es lo que les está pasando y que puedan saber qué aceite esencial pueden utilizar para que les ayude con esto. Entonces, puede ocurrir tensión, puede ocurrir irritabilidad extrema, o sea, ese mal genio que nos da a algunas antes de la menstruación. Muchas mujeres dicen tener apetito excesivo, a otras les da mucha fatiga, muchas empiezan a tener pérdida del interés por las cosas, puede haber también sentimientos de tristeza, puede haber pensamientos negativos, que incluso en algunas mujeres puede llegar a ser tan severo como tener pensamientos suicidas, puede haber ataques de pánico, puede haber ansiedad, puede haber dificultad para concentrarse, falta de energía, insomnio, desesperación y angustia, hipersensibilidad de los senos y también dolores de cabeza. Todo esto puede pasar por las hormonas en el síndrome disfórico premenstrual. Por eso es tan importante que nosotros tengamos nuestro sistema hormonal bien alineadito y bien tratado. Los aceites que podemos utilizar para el síndrome disfórico premenstrual son el Balance, en lo particular me gusta muchísimo. El Balance es un aceite que yo, por experiencia propia, he visto que funciona mucho para el mal genio y para esa irritabilidad, pero también sé de muchos pacientes que les ha funcionado para el mal genio y para la irritabilidad. Está el Chair, que es de la línea de aromaterapia emocional, que de hecho... André, perdón, ¿el Balance se puede tomar? No, no. Okay. El Balance es un aceite esencial que está diseñado más que todo para la parte aromática. También se puede utilizar en forma tópica y yo siempre que lo uso en las dos formas, puesto y tópico e inhalado, pero sobre todo está muy enfocado a la parte aromática. ¿Por qué? El Balance es una mezcla, pero su ingrediente principal es el spruce, que es un tipo de pino. Este pino tiene un ingrediente que se llama acetato de bornilo. El acetato de bornilo es un ingrediente aromático que cuando yo lo inhalo en mi cerebro y en mi sistema límbico, me puede producir esos sentimientos como de tranquilidad y de paz y quitarme esa irritabilidad y ese mal genio. Los lugares donde se debe aplicar el Balance es en las muñecas, detrás de las orejas, en la nuca y en las plantas de los pies. Ayuda mucho. Es una bufanda, también le puedes poner Balance a la bufanda para estarla oliendo todo el tiempo o ponerlo pues en el difusor o de las formas aromáticas que ya sabemos que se puede utilizar. El Chair es también una mezcla que pertenece como a la colección de aromaterapia emocional. El Chair es súper bueno también utilizarlo en los días de síndrome disfórico premenstrual, también de forma tópica y aromática, porque este aceite como que nos anima, nos produce sentimientos positivos, nos quita como todo ese pesimismo que se da con el síndrome premenstrual. Lo mismo el Forgive también hace parte de la colección de aromaterapia emocional, es súper bueno, huele delicioso
también es aromático y tópico. El Elevation, del que tanto les he hablado, que es súper bonito, que quita mucho el mal genio y la depresión. Y el Adaptive, que fue el que se ganó María, que es un aceite esencial que nos ayuda muchísimo para todo lo que es depresión, ansiedad, todo lo que se asocia con toda esta parte emocional. Y pues ahora que les estoy hablando del síndrome disfórico premenstrual, toda esa parte emocional que nos da antes de la menstruación. Bueno, otra cosa que me pareció importante traer a colación es la libido. En medicina el término líbido se aplica para designar específicamente el deseo sexual. Cuando estamos hablando de líbido, estamos hablando de deseo sexual. La mayoría de los médicos y psiquiatras consideran que un nivel de libido inferior a lo normal representa una patología. Pues esto es muy subjetivo porque para todas las personas la libido es diferente. Para una persona puede ser completamente normal sentir deseo sexual una vez al mes. Para una persona puede ser completamente normal todos los días. Para otra persona puede ser normal. Entonces, por eso este normal está entre comillas, porque esto es algo muy subjetivo. De todas maneras, uno sabe que se le está disminuyendo la libido cuando para mí estándar no es normal. O sea, si para mí era normal una vez al mes y ya llevo 3 meses sin sentir deseo sexual, pues entonces yo digo que mi libido está disminuido. Pero si para mí es normal que yo tenga deseo sexual día de por medio y lleve un mes sin sentir deseo sexual, entonces yo ya digo, sí, se me disminuyó la libido. Ese normal es como comparado conmigo. En este tema del deseo sexual, pues hay muchas cosas en juego, porque no es solamente la parte hormonal que es de la que estamos hablando, sino que también pues entra a colación la parte emocional, porque entonces si uno tiene depresión, pues no va a tener deseo sexual. Si uno tiene problemas y está preocupado, pues también se va a ver influido el deseo sexual. Si yo tengo problemas con mi pareja, pues también se va a ver influido el deseo sexual. O sea, son muchísimas cosas, porque, pues no sé, si yo me desenamoro de la persona con la que tenía deseo sexual y ya no siento deseo sexual, pues eso no tiene nada que ver con mis hormonas, sino que es un tema completamente sentimental. Entonces, este tema de la libido es un tema como muy delgadito y de manejar con pinzas, pero de todas maneras, partiendo de una base de que nada más está pasando, o sea, que todo a mi alrededor está igual y que nada ha cambiado y que yo sigo teniendo mi pareja y la sigo queriendo, amando, adorando, no tengo problemas, no pasa nada, y no siento deseo sexual, pues entonces aquí les recomiendo algunos aceites esenciales que podemos utilizar en esos casos. Está el Ylang Ylang. El Ylang Ylang es un aceite súper bonito en este sentido. Se utiliza tanto en la libido de las mujeres como de los hombres. El Ylang Ylang es una flor, creo que japonesa, no recuerdo bien, y se recomienda muchísimo en la libido. Entonces, bueno. El Ylang Ylang para la libido se debe aplicar 1 a 2 gotas en las plantas de los pies. También se debe inhalar y poner en el difusor. Incluso podemos hacer sprays con Ylang Ylang para la cama y para la habitación para mejorar el deseo sexual. El Whisper, que muchas veces me han preguntado para qué sirve. El Whisper es un aceite muy femenino. En algún tiempo yo lo utilizaba como perfume, porque el Whisper se une como con todas esas feromonas que tenemos cada una, y en cada persona el Whisper huele diferente. O sea, si yo me lo pongo y otra de ustedes se lo pone, no vamos a oler a lo mismo, porque el Whisper hace química con mis feromonas y hace su propio perfume. Entonces, en cada mujer el Whisper huele diferente. El Whisper se pone detrás de las orejas, en las muñecas y en las plantas de los pies. El jazmín también es un aceite que aumenta mucho el deseo sexual en las mujeres, y también es de forma tópica, se pone en las muñecas y en las plantas de los pies, también inhalado. El passion, que hace parte de la colección de aromaterapia emocional, también es tópico y inhalado. Y la canela, que también nos ayuda mucho para el apetito sexual. La canela puede ser tomada en un tecito de canela, puesto en las plantas de los pies,
recuerden que la canela siempre debe ser disuelta en aceite fraccionado de coco porque es un aceite muy caliente. Entonces, estos son los aceites que más utilizamos para la libido en las mujeres. En los hombres son diferentes, entonces no le vayan, o sea, por ejemplo, la canela se usa en ambos, el ylang ylang se usa en ambos, pero en los hombres, por ejemplo, también se recomienda el jengibre. Entonces, estos que les estoy mencionando acá están más enfocados a las mujeres. Bueno, les quería hablar... Yo tengo una pregunta. Sí, señora. Para usarlo en esos aceites, ¿se usan de manera continua o se usan para una ocasión específica? ¿Cómo se usan? Las O dos yo los tengo que cosas. usar constantemente como para, pues Las no dos. los voy a usar ahora porque en esta cuarentena es muy complicado, pero, pero digo, sí, tienen que ser constantemente para que eso mejore o es en una ocasión especial que se usan, ¿cómo funciona? Las dos cosas, o sea, supongamos yo tengo mi libido disminuido y yo veo que yo ya llevo 2 meses que no tengo apetito sexual y vuelvo y les digo, esto partiendo de una base de que todo en mi vida está perfecto, porque como les digo, la libido es un tema que hay que manejarlo con pinzas porque tiene muchas aristas. Pero si yo parto del principio de que todo en mi vida está perfecto, nada ha cambiado, no estoy preocupada, amo a mi esposo, me parece lindo, bueno, todo, y sin embargo no tengo deseo sexual, entonces sí los debo utilizar de forma continua, al menos durante 3 meses. Pero si yo lo que quiero es que mi deseo, que ya está normal, se aumente más y yo quiero tener una noche de pasión, pues también los puedo utilizar. Entonces puedo hacer brumas con ylang ylang, puedo ambientar el espacio con canela, con whisper, con jazmín, me puedo poner y digamos que eso va a ambientar todo el espacio, pues para el objetivo en particular que tengamos, ¿cierto? Entonces, depende de lo que queramos. Pero si yo estoy viendo que mi libido está disminuido desde hace un tiempo, sí los debo utilizar de forma continua y al menos durante 3 meses. Bueno, la menopausia, este es un tema súper largo, es un tema complejo, también tiene muchísimas cosas, pero les quiero hablar como de lo principal que se presenta en la menopausia. La menopausia se define como el cese de la menstruación. Para yo decir que tengo menopausia, debo llevar al menos 1 año sin menstruar y tiene correlaciones fisiológicas con la declinación de la secreción de estrógenos porque ya no tengo más, pues porque mi ovario se va atrofiando y ya no produce la misma cantidad de estrógenos. Por eso ocurre la menopausia, porque yo dejo de producir estrógenos, mis ovarios dejan de producir estrógenos. Es importante aclarar acá que la menopausia generalmente ocurre después de los 45 años. Si alguna persona les llega a preguntar qué aceites esenciales utilizar porque cree que tiene menopausia y tiene 30 años, esto no es normal y le deben decir que consulte al médico inmediatamente. Aquí cuando les hablo de menopausia es en términos normales, o sea, una mujer de más de 45 años que empieza a tener irregularidades en el ciclo o que ya lleva 1 año sin menstruar, pues ahí yo asumo que ya tiene menopausia y puedo ayudarla con esos aceites esenciales que les voy a mostrar. La menopausia tiene muchos síntomas, entonces les desglosé como los aceites esenciales que se utilizan para cada síntoma en particular. Para los bochornos o los calores de la menopausia. Los calores de la menopausia, creemos que la progesterona tiene mucho que ver en esto, sin embargo, eso no está confirmado. Hay muchos estudios actualmente en los que están investigando si hay alguna causa vasomotora que produzca los bochornos de la menopausia, porque hay muchas mujeres que incluso tratándolas con hormonas no se les quitan los calores de la menopausia. Entonces, por eso no se sabe a ciencia cierta qué es lo que produce los bochornos de la menopausia. Si bien las hormonas tienen que tener un papel importante porque los bochornos se presentan en ese momento de la vida, también se cree y se está estudiando actualmente porque participé en una investigación de estas, que los síntomas vasomotores tienen algo más allá que solamente la parte hormonal. Entonces, los bochornos los podemos tratar con el Clarical, con la salvia, con la menta,
La menta para los bochornos es de forma ingerida y puesta en la planta de los pies. También lo podemos utilizar con el pastens y también utilizar el eucalipto. Son los aceites que más utilizamos para tratar los bochornos de la menopausia. La atrofia vaginal. Atrofia vaginal es la resequedad vaginal que ocurre también con la menopausia. Atrofia es una inflamación crónica y progresiva de la vagina y también del tracto urinario inferior, porque la piel en la parte y la mucosa de la vagina se empieza a adelgazar y a contraer, y esto se presenta porque ya no tenemos estrógenos. Entonces miren cómo es de importante o cómo son de importantes las hormonas en nuestro cuerpo. Cuando yo dejo de producir estrógenos, me empiezan a pasar todas estas cosas. La vagina es reseca, se adelgaza, influye en mi apetito sexual, influye en mi estado de ánimo, influye en la temperatura corporal, o sea, hay muchas cosas que empiezan a pasar cuando yo dejo de producir estrógenos en la menopausia, y una de esas es la atrofia vaginal. Para la atrofia vaginal, aparte de lo que les voy a recomendar ahorita por vía oral, se recomienda el geranio con aceite fraccionado de coco de forma tópica. Echarse esto en la vagina en las mañanas y en las noches para contrarrestar la atrofia vaginal. Y si van a tener relaciones sexuales, pueden utilizar el aceite fraccionado de coco como lubricante sin ningún problema para disminuir la fricción en la vagina, pues por lo que está tan reseca. Pueden utilizar estos aceites sin ningún problema, tanto cuando vayan a tener relaciones sexuales como en la mañana y en la noche, para no sentir la molestia de la resequedad vaginal. Porque esto además también da cistitis y puede dar muchísimos otros síntomas, entonces podemos utilizar esto. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nuestro organismo deja de producir estrógenos, pues ya vieron que los estrógenos son supremamente importantes para la salud femenina. Entonces, cuando nuestro organismo deja de producir estrógenos, pues nosotros podemos empezar a tener muchos síntomas. En doTERRA tenemos este que es un complejo fitoestrogénico. Este complejo son estrógenos, lo que pasa es que son estrógenos que vienen de la soya, que son más conocidos como isoflavonas de soya, y además los de doTERRA tienen, ¿cómo es que se llama esta fruta en español? La pomegranate, la granada. Tienen extracto de granada y tienen semillas de linaza también. Este complejo fitoestrogénico lo pueden tomar las mujeres en la perimenopausia. ¿Esto quiere decir? Cuando yo tengo aproximadamente 45 años, empiezo a tener irregularidades menstruales, me hicieron exámenes, mi citología está normal, mi endometrio está normal, todo está normal, pero yo empiezo a tener irregularidades menstruales. Yo puedo empezar a tomar fitoestrógenos para disminuir los síntomas, para disminuir las irregularidades de mi ciclo menstrual, y también lo puedo hacer ya en la menopausia. Entonces, esto se puede hacer tanto en la perimenopausia como en la menopausia como tal, para reemplazar un poco los estrógenos que mi organismo ya no está produciendo. Estos fitoestrógenos vienen de la soya, de la genisteína, que es un extracto del fermento de soya, que equilibra las hormonas en nosotras las mujeres. Muy, muy importante lo que les voy a decir a continuación. Estos fitoestrógenos no los pueden utilizar las mujeres que tienen antecedentes de cáncer de seno o de cáncer de endometrio. Si en mi familia yo tuve antecedentes de cáncer de seno o de cáncer de endometrio, no debo tomar isoflavonas de soya, ni tomar ninguna terapia de reemplazo hormonal, porque el riesgo es altísimo de que se me despierte el cáncer a mí también. Entonces, esto es simplemente en las mujeres que no tenemos antecedentes de cáncer de seno o de cáncer de endometrio. Si alguna mujer les pregunta ¿qué puedo tomar de doTERRA? Y quiero tomarme los fitoestrógenos, siempre pregúntenle si tiene antecedentes de cáncer de seno o de cáncer de endometrio, porque no se deben usar en estas mujeres. La dosis varía si yo estoy en la perimenopausia o si estoy en la menopausia. Es más bajita en la perimenopausia.
Bueno, como vieron y como les expliqué al principio, que por eso me gusta explicarles de dónde salen las cosas para que después entiendan por qué nos tenemos que tomar las cosas, los estrógenos también son fundamentales para la salud de mis huesos. Entonces, por eso es que las mujeres cuando entramos en la menopausia necesitamos tomar un suplemento con vitamina D y con calcio, porque ya no tenemos esos estrógenos que nos ayudan a transportar la vitamina D y que nos ayudan a controlar todo el metabolismo óseo. Entonces, en doTERRA también tenemos este suplemento de calcio que tiene además vitamina C, que recuerden que en la charla con Laura nos contaba y nos explicaba cómo es de importante la vitamina C para que se absorban las otras vitaminas. Por eso es que esto trae vitamina C, no es porque la vitamina C vaya a ayudar directamente al hueso, sino porque la vitamina C me ayuda a que se absorban las otras vitaminas y trae vitamina D, biotina, calcio, zinc, que es todo lo que yo necesito para que mis huesos estén fuertes y sanos después de la menopausia. O si tengo déficit de vitamina D, pues también antes de la menopausia. También lo puedo tomar antes de la menopausia. Y recuerden que para que se active la vitamina D debemos tomar baños de sol. Entonces acuérdense que es muy importante tomar los baños de sol, pero que siempre lo debemos hacer con protección solar de nuestra piel, pues para no ganarnos otro problema diferente. Bueno, y por último, les quiero hablar de la condición fibroquística de la mama, porque varias de las niñas que están aquí me han preguntado por aceites esenciales para la condición fibroquística de la mama. La condición fibroquística de la mama, y de hecho les puse así, condición fibroquística, porque no es una enfermedad. Es simplemente, como lo digo ahí, una condición de algunas mujeres a formar quistes en los senos. Estos quistes en los senos se forman a partir de las glandulitas mamarias, como se ve acá. Esta es una glandulita normal, que es por aquí donde se produce la leche, etcétera, que se vuelven quísticos. Y por eso es que son múltiples y las personas que sufren de enfermedad fibroquística de la mama, cuando se tocan, se sienten muchísimas bolitas. Entonces, aquí, pues en lo que encontré decía que es una enfermedad caracterizada por la aparición de tumoraciones fibrosas no cancerosas en la mama, pero, vuelvo y les digo, muchos artículos también dicen que esto no es una enfermedad, sino que es simplemente una condición que tienen ciertas mujeres. Estos tumores son benignos, o sea, no son cáncer, ni tampoco se van a volver cáncer, porque muchas mujeres que sufren de condición fibroquística les da mucho miedo que esos tumores se les vuelvan cáncer. Esos tumores no se vuelven cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Y porque a veces como la alerta a las mujeres que sufren de condición fibroquística acerca del cáncer, que estas mujeres se acostumbran a tener bolas en los senos. Entonces, si el día de mañana les aparece una bola que sí es cáncer, no la van a saber detectar, porque ellas están acostumbradas a tener bolas. Entonces, si se sienten otra bola, pues no van a saber si es fibroquística o si es cáncer. No es porque esta misma bola se vuelva cáncer, no. Es el riesgo de que me aparezca una bola nueva que sí sea cancerosa, pero no es que haya una correlación entre la enfermedad o la condición fibroquística y el cáncer. Como les escribí acá, se sabe que se asocian a niveles de las hormonas, pues esto desaparece después de la menopausia, es lo mismo que los miomas en el útero. Una vez llega la menopausia y ya no hay más estimulación hormonal, estos quistes desaparecen, lo mismo que los miomas. También se asocia con el ciclo menstrual y con condiciones dietéticas. De hecho, las mujeres que tienen condición fibroquística les duelen mucho los senos en ciertos momentos del ciclo menstrual. Las mujeres que toman anticonceptivos orales, que tienen regulación hormonal, tienen menor riesgo de sufrir de enfermedad fibroquística. Entonces, por eso se sabe que esta es una condición que va netamente ligada a las hormonas. ¿Qué aceites esenciales podemos utilizar para esto? El geranio, el incienso, el tomillo, la toronja y el sándalo. Son los que más se recomiendan para esta condición fibroquística mamaria. Y esto era todo lo que les traía para hoy. Como les digo, este es un tema súper amplio.
Tiene muchísimo para tratar, pero pues acá quería como contarles lo principal, hacerles como un resumen de las cosas principales. Pues no sé ya si tengan preguntas o si quieren que les... Yo tengo una pregunta. Sí, señora. ¿Cómo se usan los aceites de la condición fibroquística, no sé qué? De la mama. Bueno, Eso. eso lo tengo aquí. El incienso. El aceite de incienso se debe poner 1 a 2 gotas debajo de la lengua todos los días para la condición fibroquística mamaria. El tomillo se debe aplicar. Recuerden que el tomillo es un aceite caliente y que siempre debe estar diluido en aceite fraccionado de coco. El tomillo se debe aplicar en las mamas cuando haya dolor y se debe ingerir en una cápsula o en un vaso con agua, también en los días que haya inflamación o dolor de la condición fibroquística. La toronja también se debe poner 1 a 2 gotas en los senos y también es ingerida. El sándalo es puesto 1 a 2 gotas en los senos y el geranio es aplicado y tomado. También se puede preparar como un aceitico de coco con geranio, ponerlo en los senos, puede ser todos los días, y se debe tomar 1 a 2 gotas de geranio cuando haya molestias y dolor de la condición, pues, de la enfermedad fibroquística mamaria. André, esta condición puede aparecer durante el tiempo en que se amamanta. Sí, sí, porque, pero durante el tiempo que se amamanta es relativamente normal, Dianis, porque es que los conductos están de todas maneras llenitos de leche y están muy inflados. O sea, si viste la fotico, si viste aquí en la fotico, mira cómo es normalmente. Y cuando yo estoy Sí, produciendo leche, pues esto está súper lleno, súper lleno, súper lleno. Entonces, sí. eso puede hacer que se me formen quistecitos. Esto debe disminuir cuando pase la lactancia, o si no, pues ya sería importante hacer una ecografía o mirar para ver si la condición persiste y empezarla a tratar. Además, cuando estamos lactando, la hormona que más estamos produciendo es la progesterona, ¿sí? Y esto está muy relacionado con ese cambio hormonal entre los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Entonces, por eso puede aparecer cuando las mamás están lactando. Si persiste después de la lactancia, pues ya habría que hacer un seguimiento, hacer ecografía y mirar si persiste y empezarla a tratar, o si de pronto se trata de algún otro quistecito por leche o por alguna otra cosa. Entonces, la pérdida, o no la pérdida, sino durante ese periodo de lactancia que está pausada la menstruación, en el momento en que regresa, o sea, ¿cuánto tiempo pasa o cómo es? Porque veo que todo el mundo tiene como experiencias diferentes, pero para tener una idea. Sí, Dianis, todo el mundo tiene experiencias diferentes, pero aproximadamente 6 meses. O sea, uno dice que yo paro de lactar y más o menos entre 6 meses yo ya debo estar normal, Ok. menstruando normal, volviendo toda la normalidad. Obviamente depende de qué método anticonceptivo hayas utilizado, porque por ejemplo en Colombia lo que se hace es que a las mujeres cuando están lactando se les pone la Depo-Provera, que es aún más progesterona. Entonces tienen irregularidades en el ciclo casi hasta 3 años, pero es porque les están poniendo la progesterona, la Si no Depo-Provera. hay ningún tipo y si no hay ningún Y si no tipo de, hay ningún tipo, entonces más o menos 6 meses ah, aproximadamente, que todo mi ciclo hormonal vuelva y se regule. 6 meses después de que paro la lactancia, perfecto. más o menos. Gracias. Con gusto. No sé si alguien tiene más preguntas o si todo está claro. Ahora, sí, otra cosa, ya que estás diciendo que los aceites se pueden ingerir o se pueden untar pues sobre el seno, ¿tiene alguna influencia si se está amamantando, por ejemplo, en ese caso, con el bebé? O es porque, No, ya. La bueno, verdad no. Pues a no ser porque uno, pues, o yo no sé,
de pronto sería bueno como limpiar el pezón antes de pegar el bebé, pero de resto yo no le veo ningún problema. Sí, vale, gracias. Bueno. Bueno, niñas, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por conectarse. Cualquier pregunta que tengan, pues saben que la resolvemos por el chat. Y bueno, las espero el próximo miércoles. En el chat- Muchas gracias. Ay, a ti, muchas Muchas profe. gracias. Antes de que vayan, en el chat quiero que me pongan qué tema les interesa para prepararles para el próximo miércoles, porque pues me gustaría saber